Buenas tardes. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Tenemos a alguien por primera vez? ¿Sí? Samuel, tenemos allí. Dios te bendiga, Samuel. Un aplauso. ¿Tu nombre, amada? María. Fernanda. María, Fernanda, Samuel. Damos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de ustedes. ¿Cuántos están contentos? ¿Amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿A su nombre? Amén. Todavía les queda, ¿eh? Poder. Somos pentecostales, ¿sí o no? Porque dudaron que somos, ¿no? Híbridos, somos pentecostales. Creemos, amados, en el obrar del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por eso. Abra sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Vamos a estar leyendo, tomando el capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 3 al 11, inclusive, Romanos 2, 3 al 11. Recién estaba bien, bájale un poquito. Romanos 2, 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Gracias, Dios, por su paciencia. La paciencia divina. ¿Cómo andás de la paciencia? ¿Bien? Más o menos. Señor, dame paciencia. ¿Qué te va a dar el Señor si pedís paciencia? Problemas. Te va a dar motivos para tener paciencia. Quizás estás de novio, como yo cuando estaba de novio, 2 horas esperando a la novia que baje. Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí, me hacía esperar. Y el Señor probaba mi paciencia, porque si hay algo que a mí no me gusta es esperar. Cuando alguien me dice, nos encontramos en tal lugar, tal hora, y si no llega ya me pongo nervioso. Y a veces era intolerable, ¿no? Pasaban 5 minutos, le voy a dar 5 minutos, si no viene, me voy. Y así lo hacía. No pudiste esperar 10 minutos, qué falta de paciencia. Pero debemos desarrollar la paciencia. No es algo que viene así como una especie de don. El don, yo tengo el don de la paciencia, no existe eso, amados. Eso se desarrolla. Cuando más te hacen pasar cuestiones de impaciencia, tenés que desarrollar la paciencia. Y hablando de paciencia, hablamos de la paciencia de Dios. Dice Romanos 2:3, y piensas esto, cerrando el paréntesis, que tú escaparás del juicio de Dios, o sea, tú, hombre que juzgas a los que hacen tal cosas, y tú haces lo mismo. Y menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te está guiando al arrepentimiento. Pablo, el apóstol, el escritor de este texto inspirado por el Espíritu, pone a la luz en estos versículos una extraña
pero recurrente flaqueza humana que todos ustedes tienen, y yo también, a las cuales debemos renunciar. A saber, nuestra tendencia indefectible, casi adictiva, de ser críticos de los demás. ¿Vieron que siempre estamos criticando a alguien? Pero no de nosotros mismos. Hacia allá, pero no hacia nosotros mismos. Y esto va para los pastores también. A menudo somos sumamente duros, muy duros, con nuestro juicio hacia allá. Pero como decía la vez pasada, me recordé el pastor Daniel Alfano cuando predicaba, decía que uno cuando apunta con el dedo para allá, apunta a Dios y 3 le apuntan a él. Y apuntamos a todos lados, ¿no? Pero ¿saben qué? A menudo somos muy duros con nuestro juicio a otro, pero muy blandos con nosotros mismos. Criticamos al que le encontramos una mentira, nos rasgamos las vestiduras. No puede ser, acaba de mentir. Y nosotros somos mentirosos. Y no medimos con la misma vara. Somos blandos con nosotros mismos. Nos inflamamos de farisaica indignación ante el comportamiento vergonzoso de otra persona. ¿Conocen personas así? Que se espantan o se ponen fariseos con otro, pero ellos son un desastre en su vida personal. ¿Cómo puede ser, hermana? Viene en pantalón a la iglesia. ¿Y esa es una chismosa? Por eso dice el Señor, quítate la viga de tu ojo antes de sacarle la pelucita, la pajita, el pastito a tu hermano. Mientras que ese mismo comportamiento no nos parece tan serio cuando se trata de algo que hacemos nosotros. Si yo lo hago, Dios sabe por qué lo hago. Y no aplicar la misma misericordia hacia el otro, cuando sí lo aplicas hacia vos. Pero por tu dureza y por tu corazón, obviamente que Dios a través de Pablo está hablando a los fariseos, está hablando también a los griegos con sus filosofías estoicas, que ellos se sentían muy puros. Dice, por tu dureza de corazón, por tu corazón empedernido, no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, y atención con esto, amados, pagará Dios a cada uno, a vos también, conforme a sus obras. Qué importantes son las obras. No somos salvos por obras, pero sí hacemos obras porque somos salvos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Amados, déjame decirte que hoy estando en este lugar adorando al Señor, estás haciendo bien. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dios sabe todo, el que hace lo bueno y el que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. O sea, acá no hay cuestión de raza o nivel social. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y al griego, es decir, al pueblo escogido, digamos, físicamente, y a los pueblos extranjeros. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué bueno, ¿no? ¿Usted hace acepción de personas? Me junto con este no. Este es más lindo, este es más feo, no me junto. Este tiene más plata, el otro no tiene nada, quizás no puedo sacar ningún provecho. Qué triste que exista eso, aún en el pueblo del Señor. Somos todos iguales, amén. Cuando termina la reunión, ustedes tienen que confundirse y abrazar a todo el mundo. Abusar de la paciencia de Dios como si su propósito fuera alentar la licencia para pecar. No nos confundamos, la paciencia de Dios no es para que tomemos esto como algo ligero para decir, no pasa nada, es una licencia de parte de Dios. Y no la penitencia. Y eso es una clara obstinación de un corazón empedernido. Empedernido significa un corazón que está hecho como una piedra. Semejante obstinación
terriblemente puede tener solo un fin. Significa que estamos acumulando para nosotros mismos cuando somos obstinados ante la paciencia de Dios, ante la gracia, la longanimidad y su amor, no un precioso tesoro para los que bien hacen, como los que bien hacen, sino una horrible experiencia de la ira divina que ha de manifestarse el día de la ira, cuando Dios se revelará y ejecutará sus juicios. Haciendo esto, lejos de escapar del juicio de Dios, lo que conseguiremos es que caiga sobre nosotros el juicio, la ira, de una forma ineludible, porque a Dios nada se le escapa. Ayúdanos, Señor. Terrible, ¿no? Pero ese es el Dios cuya paciencia es divina. Dice, anótalo si querés, el Salmo 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Y no dice, clemente y misericordioso es Jehová, él no se aira. No dice eso. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Es decir, que él retiene su ira por misericordia. El Señor, dice otra versión, es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Clemente, la palabra clemente que aparece en los textos, en la Reina Valera, por ejemplo, en 1960, aparece la palabra griega hanun, que significa piadoso, significa doblarse, significa inclinarse para ayudar en bondad. Favorecer, conceder de una manera amigable. Dios, amados, está obrando y está actuando de una manera amigable con la humanidad hoy y con nosotros también. Él se apiada, Él es compasivo. Habla también de la clemencia, una súplica. Pablo escribe, os ruego en el Señor. Y eso sale del corazón de Dios, es un ruego. Imagínense el Señor rogándonos a nosotros que recapacitemos de nuestros malos caminos. Se ha hablado mucho de los atributos de Dios, pero poco sobre esta excelencia del carácter divino, su paciencia perfecta, cuya paciencia, cuyo atributo tiene un tiempo determinado. Se terminará. La longanimidad de Dios es ciertamente una de las perfecciones divinas de los atributos de Dios. Tanto como puedan serlo su sabiduría, su santidad, su poder, su justicia. Es perfecto Dios. Y por nuestra parte, tan digna de admiración y reverencia como las demás. Alguien me decía la vez pasada que a veces relativizamos a Dios, lo vemos tan chiquito, tan medido a nuestra cabeza. ¿Saben que eso es pecado, amado? ¿Saben que rebajar a Dios a nuestro pensamiento es pecado? Porque es un ídolo, ese no es Dios. Dios es infinitamente grande. Es verdad que este término no se encuentra en la concordancia bíblica tan frecuentemente como los otros, pero la gloria de esta gracia brilla en casi todas las páginas de las Escrituras. La paciencia de Dios. ¿Cuánto bien nos perdemos al no meditar con frecuencia sobre la paciencia de Dios? A no reflexionar, al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos sean semejantes a la de nuestro Maestro, quien marcó las huellas que debemos seguir. Debemos aprender, amados, a tener paciencia. Debemos aprender a ser pacientes. Con toda probabilidad, la razón principal de que tantos predicadores hayan dejado de hablar sobre este atributo divino, separadamente, hablo de la paciencia de Dios, porque ha sido a veces una dificultad al distinguir entre algunos de los atributos de Dios, la paciencia que estamos viendo hoy, la bondad, la misericordia. Misericordia. Otra palabra que aparece allí es longanimidad. Habla de lo extenso que es su paciencia.
de lo extenso que es su amor demostrado en paciencia. Y se menciona una y otra vez en relación a su gracia. Recuerdan lo que es gracia, ¿no? Gracia es un regalo que se te dio y no te lo merecías. Eso es gracia. Y misericordia es que todos teníamos que caer de cabeza al infierno, pero Él no, por misericordia nos rescató. O sea, gracia es, se nos dio lo que no merecíamos. Y misericordia es no darnos lo que sí merecíamos. Por eso dice Éxodo 34:6, anótalo allí. Y pasando Jehová por delante de él, cuando estaba Moisés allí, Moisés se pone detrás de una peña. Dice, clamó, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tremenda revelación. El Señor pasó delante de Moisés, en otras palabras, proclamando, Dios, el Señor es el Dios de compasión y misericordia. Aquí estamos viendo una epifanía del mismo Cristo preencarnado, hablando del mismo Padre. Tremendo, dice, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad, dice el Señor. Otro texto, si quieres anotar lo que tiene referencia a esto, Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Actúas en iniquidad? ¿Sos rebelde? Él te puede perdonar. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? El que no se arrepiente. El que no se arrepiente mantiene, digamos, su figura de culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dice otro texto que está en Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice otra versión, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse y lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Cuándo le dan gracias al Señor por eso? Por su infinita misericordia, porque Dios no nos destruyó por su misericordia, amado. Vos si fueses Dios te hubiese destruido hace rato, ¿no? O destruía a todo el mundo y después si quedaba vos, el último pecador, te destruí vos también. Pero Dios es santo, santo, santo. Que la paciencia de Dios es, en realidad, una manifestación de su misericordia, es algo que no puede negarse. A menudo esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente. ¿Cuántas veces hay personas que obran en maldad y siguen en maldad y siguen perfeccionando la maldad y sistemáticamente van contagiando a otros y afectando a otros en su maldad y Dios sigue teniendo misericordia? Es tremendo. Amados, nosotros no conocemos realmente, los que somos cristianos y estamos en ámbitos cristianos, en un hogar cristiano. Quizás no todos son cristianos en tu hogar, pero sos cristiano y vivís una vida consagrada al Señor. Tenés tus deslices, por ahí te enojás, por ahí haces cosas que no debes hacer, pero vivís en un ámbito que honra al Señor. No conocemos esos ámbitos, amados, donde ahí realmente están practicando la perversión y la maldad. Hombres musculosos con tacos y maquillados con peluca, obrando como en Sodoma y Gomorra. Mujeres totalmente retorcidas en su pensamiento. Madres que abortan a sus hijos. Crímenes organizados. Personas que salen a matar y no es que se les escapó el tiro, ya ellos lo planifican así. Y cuando nos enteramos de esas cosas nos sorprendemos, nos horrorizamos, las cosas que pasan en la guerra, en nombre no sé de qué es lo que buscan, qué es lo que quieren lograr, matando gente todos los días. Obviamente nosotros estamos en otro ámbito, pero el Señor todo lo ve, todo lo ve. Tanto eso es pecado, tanto esa maldad como lo que nosotros podemos llevar a nuestro corazón. Dios pagará a cada uno según su obra. Pero lo que debemos saber
es que no son una misma cosa y hay que analizarlas una separada de la otra. Puede que distinguir entre ellas no sea fácil. No obstante, la Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra. Por ejemplo, lo que es la paciencia, definida con la bondad. El predicador inglés Stephen Charnock definió la paciencia de Dios de la siguiente manera. Es una parte de la bondad y misericordia de Dios y, sin embargo, difiere de ambas. La bondad y la misericordia. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. Explico. La benignidad se refiere a alguien que hace el bien, que muestra valores buenos, alguien que de repente hace algo muy bueno y que merece aplauso. Por ejemplo, alguien que devolvió una cartera con, no sé, con $100,000 y lo devuelve. Y sale en la televisión, vienen los noteros de todo el país, y él dice, no, hice lo que tenía que hacer. O sea, fue un acto de benignidad. Un narcotraficante puede darle la mamadera a su pequeña bebé y acostarla y arroparla. Es un acto de bondad como padre. La bondad es la cualidad de bueno. Alguien puede tener un acto de benignidad, pero la bondad, en este sentido, la bondad es una expresión de la benignidad, un valor positivo. Una persona mala puede ser benigna en algunos momentos de la vida. Una persona bondadosa en su corazón vive para hacer el bien. Es una cosa muy diferente. Tener la esencia de la bondad por obra del Espíritu. ¿Quién, amados, es tan santo como Cristo? ¿Alguien puede decir yo? ¿Quién tan manso como Él? ¿Alguien puede decir yo? Pero el Señor nos dice, aprended de mí. Miren cómo yo hago, miren cómo yo respondo, miren cómo yo callo cuando hay que callar, miren cómo yo obro y aprendan de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis ese famoso descanso que buscan los hombres en sus almas. La lentitud de Dios para airarse es una consecuencia de su misericordia. ¿Por qué Dios no, alguien puede llegar a decir, y seguramente alguien lo dijo en algún momento, ¿por qué Dios no termina con todo esto? ¿Por qué no envía fuego y chao? Que termine con toda la maldad que hay en el mundo. Pero esa lentitud para airarse es consecuencia de su misericordia. Está acoplando. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a las criaturas como miserables. Es ver la miseria nuestra. La miseria concierne a nuestra bajeza, a quien no podemos solos. De hecho, el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nadie llama al Señor, a Jesús, si no es por el Espíritu. La paciencia ve su estado criminal. Ver al criminal es movido a misericordia, pero la paciencia es darle otra oportunidad. La misericordia se apiada de la humanidad en su miseria. La misericordia se apiada de la humanidad, la misericordia de Dios, obvio. La paciencia sufre, soporta el pecado que engendró esa miseria y da lugar a más porque Dios es infinito en misericordia. Pero ahí donde viene la confusión, decir, no pasa nada, yo puedo seguir pecando y Dios me sigue amando. Y Pablo le dice a los corintios, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Debemos entender, amados, que el Señor tiene paciencia con nosotros porque nos ama. Pero su paciencia es divina, es decir, es perfecta. Llegará un momento que la justicia
hará paso a su paciencia. La justicia vendrá en lugar de su paciencia. Ahora definiríamos la paciencia divina como el poder del control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndose ser indulgente con el impío y que detiene o prolonga el tiempo para castigarlo. Los dioses griegos tienen sus dioses que, no sé, el dios del trueno, que ante cualquier injusticia, ¡pum!, lanza el trueno y destruye al pecador, por decirlo de alguna manera. Y muchos profetas pensaban así. Jonás tenía ese pensamiento, el dios del fuego, ¿no? Porque muchos aman el fuego, ¿no? Y de hecho hay predicadores que predican fuego y juicio y piedras gigantes que aplastarán a los malditos, ¿no? Y de hecho los discípulos le dijeron, Señor, ¿quiere que enviemos fuego, un poquito de fuego del cielo? Como lo hizo el profeta, ¿no? Y el Señor, no, dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo vengo para salvar las almas, no para perderlas. Entonces, paciencia. Tengamos paciencia. Amén. Paciencia para todo. Paciencia aún para esperar la venida del Señor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Alguien dijo que las nubes, ese polvo de los pies, es el mismo universo, que Él atraviesa el universo para llegar a nosotros. Alguien dijo, los hombres grandes, según el mundo, son irascibles. Los hombres poderosos son propensos a irritarse porque tienen poder y no perdonan tan fácilmente las ofensas que le infligen. Los hombres que tienen carácter, ¿no? Yo tengo mi carácter, dice. Son muy rápidos para enojarse, muy rápidos para irarse y muy rápidos para pecar. Dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No perdonan fácilmente. No así los que tienen un humilde corazón. Los que viven inclusive en humilde condición. Casi podríamos aseverar que la conducta o la impronta de alguien que tiene, y esto no es generalizar, pero se da mucho, gente que tiene mucho dinero, que se mueven en automóviles de alta gama, esos 4x4 que para subirte necesitas una escalera, son altísimos, ¿las viste? Parece un avión, parece, casi, ¿no? Y se baja, ¿no? Y con su guardaespaldas o no sé qué. Y es muy diferente que el que va con el carrito quizás juntando cartones, ¿no? La actitud es diferente. Es la falta de poder sobre sí mismo lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. Personas que no dominan sus impulsos y menos tienen paciencia para nada. El Señor nos está diciendo que aprendamos de Él. El noble que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Un hombre que muestra cómo saber dominar dominio propio, que es fruto del Espíritu también. Que muchas veces, muy pocas veces, a veces ponemos en acción. Hoy predicaba el pastor Chuy Olivares y hablaba de que lo que yo siempre les enseño a ustedes, de que el trabajo tenemos que hacerlo nosotros. El tener dominio propio es un trabajo que tenemos que ejercerlo nosotros, con la ayuda de Dios, obviamente, pero tenemos que dar nosotros el primer paso. El amor es una acción. Uno decide amar o no. El odiar, lo mismo. Uno decide odiar o despreciar o amargarse o no. Es una cuestión de decisión. Dice Proverbios 16:32, vamos a leerlo, Proverbios 16:32 al 33, que nos habla también sobre saber dominar la pasión, saber tener paciencia, saber tener control propio. Es importante. Proverbios 16:32 al 33. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Rápido golpeas la mesa,
Cuando no te gusta algo, rápido tirás el plato al piso. Yo creo, bueno, como cristianos no creo que suceda, pero puede llegar a suceder, puede haber ciertas sorpresas, ¿no? Porque el Señor siempre nos habla. ¿Sos de golpear la pared? ¿Sos de, no sé, de maltratar el que está a tu lado por una cuestión de impaciencia? ¿Sos de responder rápido? Ah, no, yo no me callo, a mí no me vengas porque vos no me conoces a mí. Si yo me bajo de la cruz, dice, ¿no? El cristiano. No está crucificado si se baja de la cruz. ¿Mm? Había uno que le quería, le buscaba pelea a uno, ¿no? Que era manso, él estaba convertido. Esto me lo contó un pastor, hace más de 40 años. Dice, y tanto que lo provocaba y le decía, yo te voy a pegar a vos, te voy a pegar, le decía, y lo quería provocar a este manso, y el manso no. Entonces dice, bueno, ¿querés pelear? Sí, bueno. Dice. Y se puso a orar. Señor, tú sabes, Señor, que yo fui campeón en boxeo. Tú sabes, Señor, cuántas costillas rompí, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes cuántas coronas gané, Señor. Pero eso lo dejé a tus pies y lo he dejado todo por seguirte a ti. Pero este varón me está provocando, Señor. Dame un minutito para poder arreglarlo. Cuando abrió los ojos ya no estaba más el contrincante, ¿no? Pudo aplicar la paciencia, ¿no? Es importante, amados, tener sabiduría. Y a veces cuando te dicen una ofensa, algo que te ofende, tomarlo con humor. El humor es un buen antídoto también. Reírte de tus propios errores. Y debo ser peor que eso, seguro. No te ofendas rápidamente. No te enojes rápidamente. Hay gente que se ofende y ya... Lo primero que hace es no viene más a la iglesia. Se ofendió por algo, ¿no? Se ofiende, dice el paisano. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Tremendo. Amados, Dios sabe que tiene el poder de destruirnos. Dios sabe. Por eso es grande en misericordia. Dios conoce el infierno. Es parte de su creación. Dios sabe el sufrimiento eterno de lo que significa el infierno. Él no quiere que nadie caiga allí. Por eso tiene paciencia. Por eso tarda. Pero amados, creo que en el reloj de Dios su paciencia está llegando ya al tiempo cumplido. Amados, veamos que en este punto, que la paciencia de Dios se distingue claramente de su misericordia. Aunque beneficia a las criaturas, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él mismo. Y esa es la limitación, si podemos llamarlo de alguna manera, que Él mismo ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Él mismo decidió tener paciencia. Mientras que su misericordia apunta enteramente a todas las personas. Su amor es, amados, su amor es hacia toda la humanidad. No como algunos grupos, ciertas doctrinas enseñan que Dios murió en la cruz por un grupo. Amados, el Señor murió en la cruz por toda la humanidad. Su amor se extiende a toda la humanidad. No importa si es musulmán, si es blanco, negro, amarillo, rojo. Dios ama a toda la humanidad. Murió por toda la humanidad y Él sigue teniendo paciencia en toda la humanidad. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Si no, mirá a Jesús cómo lo han agredido. Cómo amado, a Jesús le han dicho de todo, desde vago, que era un comilón que se la pasaba comiendo, que era hijo de fornicación, que era hijo de Satanás y tantas otras cosas más. Después fueron más allá y lo golpearon, lo agredieron físicamente y Él los perdonó. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. Una cosa no quita la otra. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira. Longanimidad, por ahí te suena la palabra conocida, longaniza, una rica longaniza con queso parmesano, ¿no? Dice Alejandro, antes del asado, una buena longaniza. Y la longaniza es larga, ¿viste? Y a veces en algunos lugares, almacenes, está largo, colgado ahí. Tiene que ver con la extensión de su paciencia. Eso significa longanimidad. Sin embargo, dice, vamos a leer Nehemías 9:16. Nehemías
9, 16 al 17, ¿qué nos dice el Señor con respecto a su misericordia? Nehemías 9, 16 al 17. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué bondad, qué misericordia. Sin embargo, dice esta versión NTV, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos, y otra expresión dice cabeza duras, y no prestaron ninguna atención a tus mandatos, duro de cerviz. ¿Saben qué significa eso? Que cuello duro. Dice que el animal mañero no se deja poner el yugo. Y el Señor quiere que nos pongamos el yugo, amados. Y la palabra de Dios, ¿saben qué hace? Ajusta el yugo, ajustese el yugo. Que a veces somos medio duros de servicio, ajústeselo. El yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Llevad mi yugo, que es fácil, ligera mi carga. No prestaron ninguna atención a tus mandatos, dice Nehemías 9:16. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. Amado, por eso les digo siempre, los milagros no convierten a nadie. Los milagros no salvan. Por más que te digan, vas a ser próspero y vas a ir al cajero automático y los dólares, así. $500,000 te inundaron en el cajero automático. Es el milagro del Señor. Después te viene el resumen, tienes que devolver todo porque eso está todo computado. Yo he visto cada cosa. He visto un pastor esperando que le depositaran las ofrendas que según el profeta le dijo que iban a venir de dólares, no sé de dónde, y agarró la tarjeta y lo metió, sumergió en aceite y lo metió en el cajero. Hizo un cortocircuito ahí. Se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Y no los abandonaste. Qué tremendo, amado. ¿Qué harías vos con un terco, con un cabeza dura, con un arrogante, con un... ¿Qué harías con esa persona? Lejos. Lo eliminás del Facebook, lo eliminás del WhatsApp, del Instagram, lo eliminás de tu vida, no querés ver a ese terco. Y el Señor dice, no los abandonaste. Gracias a Dios porque no me abandonó, que a veces soy terco. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. El Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No es que haya pasiones en la naturaleza divina. No es que un día está como nosotros, ¿no? Ay, hoy quiero ir a la iglesia, y el sol está brillando, gloria a Dios, es una señal para ir a la iglesia. Cuando está lloviendo también es una señal para ir a la iglesia. Hoy sí quiero ir a adorar al Señor, hoy no tengo ganas, hoy ya me voy al mundo, hermano. Vuelvo al alcohol. Somos cambiantes, no, Dios no es así, Dios no tiene sombra de variación. Sino que Dios, en su sabiduría, en su voluntad, se complace en actuar con la nobleza, la sobriedad propiamente sublime de su majestad. Porque Él tuvo a bien hacerlo. Y es sí y amén. Hagamos notar, en apoyo de la anterior definición, que fue a esta excelencia del carácter divino que Moisés apela. Cuando Israel, ese pueblo que vio milagro y todo, gravemente peca en Cades Barnea, es así al sur de Canaán, provocando la ira vehemente de Dios, porque no nos olvidemos que Dios es santo, justo, y cuando jugamos con Él, una cosa es que Dios tenga paciencia con nuestros pecados y nuestras cosas, y otra cosa es que nos burlemos abiertamente de Dios. No pisotees la sangre de Cristo.
El Señor dijo a su siervo, heriré de mortandad a este pueblo, lo destruiré. Esa es su justicia. ¿Qué merecía ese pueblo? ¿Perdón o que sea destruido? ¿Qué merecía? Que sea destruido. ¿Vos qué merecés? Fue entonces que el característico mediador apeló. Moisés. Y algunos lo pintan a Moisés como que, qué bueno, si no fuera por Moisés, Dios lo hubiese reventado todo. No, no, amados, es que Dios sabe. ¿Quién le va a enseñar a Dios las cosas, el futuro, el porvenir? Si Él conoce, Él es el alfa y la omega. Él sabía lo que iba a decir Moisés, por eso lo estaba probando también. Y Dios te prueba a vos. ¿Qué vas a hacer con tu suegra? Señor, llévatela o te la mando. Orá por ella, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa persona que te hace la vida imposible? ¿Qué vas a hacer? Orá por él, orá por ella. Te ruego, dice, que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira. Le dice a Moisés en Números 14, 17, Señor, tú mismo dijiste que tú eres tardo para la ira, cuando se le aparece ahí en la peña. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. Alguien dijo así como que el Señor, y creo que yo también lo he dicho en algún momento y corrijo ese error, como que el Señor está frenando la ira del Padre. No, no es así tampoco. No es así tampoco. Dios piensa igual en su Trinidad, es perfecto. Está todo determinado por Dios. Porque a veces creemos como los dioses paganos, ¿no? Que les llevaban ofrendas para aplacar su ira. Y entonces, bueno, ya que hiciste esa ofrenda, bueno, no te voy a destruir. No es Dios ese no es Dios. El sacrificio fue hecho en el Monte Calvario. El precio fue pagado. Todo está hecho. Ahora toca a nosotros hacer nuestra parte de decirle sí al Señor. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. Romanos 9:22 leemos lo siguiente. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó. Algo parecido ha hecho Dios, dice esta versión. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Paciencia, digan conmigo, paciencia. La que me tienen ustedes cada domingo para escuchar un mensaje de 1 hora. ¿Tienen paciencia conmigo? Gracias al Señor por esa paciencia. Esa paciencia es beneficiosa, porque el Señor nos bendice con su palabra. Ahora, cuando yo empiezo a hablar tontera, empezar a contar las aventuras de Paturucito, ahí ya, sí, pierda la paciencia conmigo. Pero si yo le estoy dando la palabra, tenga paciencia. Amén. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable. Porque paciencia, la palabra anoje, significa tolerar, dominarse a uno mismo. Cosa que debemos aprender en nuestra vida cristiana, amados. Mañana mismo va a ser probada tu paciencia. Tu jefe, tu compañero de trabajo, ese que te deja trabajando solo. Estás ahí en el andamio y le decís, pasame, y te hace el chiste, ¿no? Y vos necesitas hacer el trabajo y ahí se te va la paciencia, lo querés tirar del andamio. Empezá a desarrollar esa característica en tu matrimonio, esposa, tené paciencia con tu esposo. Ahí se está convirtiendo, está medio cocinar ahí, pero ahí va. Tené paciencia con tu esposo, ahora tratalo bien, no lo quieras convertir vos a bibliazos. Porque si Dios rompiera esos vasos reprobados, entonces perderíamos la imagen de que Él obra de manera perfecta al aguantarnos, soportarnos por la impiedad. Queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Dios ha tenido paciencia. A veces leemos la Biblia y pasamos las hojas así. Y amados, pasaron siglos y siglos a veces de un versículo a otro. Dios teniendo paciencia. ¿Cuánto tenemos de vida? Promedio.
30, 40, 50, 20 años alguno. Nada, amados, comparado con la paciencia de Dios. Y vos estás desesperado ya, Señor, como dice la canción esa, yo quiero una novia, Señor. ¿Ahí cuánto tiene? 17 años, está desesperado. Es verdad que el impío interpreta esa longanimidad, esa paciencia, de manera muy diferente, hasta de manera muy liviana. Porque dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre las malas obras, dice, anotarlo, Eclesiastés 8:11. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos lleno para hacer mal. Dice otra versión para clarificarnos un poquito más. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. De hecho, estamos viendo cómo proliferan los asaltos y los robos. Últimamente nos estamos escuchando por todos lados. Claro, como no se castiga a los que están arriba, que roban en camiones de dinero, se va a castigar al ratero que te roba la bicicleta. Entonces no, se pierde el temor a la justicia, se pierde el respeto a las autoridades, a la policía no se tiene más respeto. Yo vengo de la época donde vos veías un uniforme y tenías respeto ante la autoridad. Ahora no se respeta nada. La policía quiere entrar a un lugar y lo sacan a piedrazos todos los malandras. ¿Por qué? Como no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. La vez pasada veía un video, no sé si ustedes lo habrán visto por allí, que una mujer confesó sus maldades, confesó que mató a 7 personas, un caso tremendo, muy sonado en Estados Unidos, mató a 7 personas con alevosía, los mató premeditadamente, porque ella, bueno, era una mujer prostituta y mataba a sus víctimas y le sacaba todas sus pertenencias. Entonces, obviamente, la sentenciaron a muerte. Y como ella dice en su video, como yo ya no puedo mentir más, ya no puedo porque yo en un par de días voy a morir y yo rendí mi vida a Cristo. Y no quiero que mi memoria quede como una mentirosa. Yo tengo que hoy confesar tristemente que sí lo hice y merezco ese castigo. Pero yo recibí a Cristo en mi corazón. Tremendo testimonio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando no hay castigo, si esta mujer no hubiese tenido un juicio y una condena, quizás hubiese seguido haciendo lo mismo. A veces nosotros, amados, tomamos, trayéndolo acá a la vida cristiana, la vida muy liviana, como Dios no nos castiga, como no nos pasa nada, seguimos pecando, seguimos jugando con Dios, seguimos haciendo como que Dios nos está mirando. Que el Señor nos ayude a entender esto. Pero con todo, los ojos del Señor aman la justicia, cosa que esos hombres desprecian y agravian. Dios ama la justicia, la paciencia divina. Romanos 15:5, ¿verdad? Romanos, capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quiera Dios, dice otra versión, la fuente de aliento y paciencia les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me amás, obedéceme, te dice el Señor. Entonces, paciencia. La paciencia es uno de los títulos divinos. La deidad es así denominada porque, en primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en las criaturas. En segundo lugar, porque esto es lo que Él en sí mismo, la paciencia, es una de sus perfecciones. Y en tercer lugar, como modelo para nosotros, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia o tolerancia. Colosenses 3:12. Sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Digan conmigo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
A ver, díganlo de memoria. 1, 2, 3. Amén. Yo tenía 9 años cuando me hacían memorizar este texto. Y cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien o desear vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos la paciencia y la longanimidad de Dios para con nosotros. Cuando te quieras vengar, cuando quieras verlo caer a tu enemigo, el domingo que viene hablaremos de esto si Dios quiere. Cuando quieras, Señor, reviéntalo con tu presencia. Y una oración media rara, ¿no? O, ¿viste cuando se enoja un hermano con otro y dice, y está re enojado con lo que le está diciendo? Que Dios te bendiga, le está diciendo que Dios te mate ahora mismo, ¿no? Claro, dice Dios, y eso es una ofensa, amados a Dios, porque estamos disfrazando un odio con una palabra santa, que Dios te bendiga, decimos. O sea, cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza o la maldad de otro, recordemos la paciencia, recordemos la longanimidad de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres antes del diluvio, ¿se acuerdan? 120 años de paciencia. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne se había corrompido en sus caminos, en su pensamiento, Dios no la destruyó sin antes advertirles, sin antes anunciarles. Primera de Pedro, vamos a buscarlo allí. Ahí se dan cuenta, vieron la paciencia de Dios, la longanimidad, 120 años, pero se terminó y vino el juicio. Estamos a las puertas del juicio. Hoy es día de paciencia y de longanimidad. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esos que desobedecieron a Dios, o sea, habla de toda la humanidad en ese tiempo, hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, pusimos la imagen ahí de un Jesús dibujado, obviamente, eso no es el Señor, ¿no? Pero rápidamente decimos, sí, ese es Jesús, decimos, ¿no? Ahí esperando con paciencia, mientras Noé, construía el arca. Traduciéndolo hoy, mientras vos seguís caminando en los caminos del Señor, mientras vos te preparás para venir a la iglesia, mientras vos para comer orás al Señor, mientras tus otros parientes que no son cristianos se burlan de vos, esos son martillazos al arca. Vos estás avisando que la paciencia de Dios todavía está presente, pero que el juicio de Dios se acerca. Noé construía el arca y solo, ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Hay cierto eslogan por allí: cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Cree en el Señor y toda tu casa será salva. Eso. Entonces dice la señora, bueno, mi hijo que es un delincuente, mi hija que vive una vida fácil, el otro es un vago, bueno, si yo voy a la iglesia, ellos serán salvos. Gloria a Dios, porque lo dice su palabra. ¿Es así o no? Tristemente no. Noé, su familia fue salva, ¿por qué? Porque todos estuvieron trabajando en el arca y creyendo el mensaje. A alguno le sucederá como a Lot en el tiempo final, que miren, ni su mujer se salvó y sus hijas, no sé, ahí, si se perdieron o no, no lo sé. Pero Lot ahí se salvó raspando porque alguien intercedió por él. Probablemente no menos de 120 años se predicó, durante los cuales Noé fue pregonero de justicia. Del mismo modo, iglesia, más tarde, cuando los gentiles no solo adoraban más a las criaturas que al Creador, y hoy pasa exactamente lo mismo, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso a lo que dicta la naturaleza. Romanos 1:19, vamos a leerlo, ¿right? 1:19 al 26. Romanos es impresionante, es el veredicto de Dios. Romanos 1:19, al 26.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amén. Escuchaba en estos días que es el tiempo donde las ballenas, en Caleta Olivia, en nuestra Patagonia, al centro del país, la parte atlántica, el espectáculo, vienen de todo el mundo vienen a ver los avistajes de ballena, las ballenas vienen a parir a sus ballenatos, y ese que es un espectáculo impresionante. Entonces vos pagás un turismo y te lleva una lancha hasta un poquito más adentro de alta mar, y allí vienen las ballenas. Y las ballenas te hacen un espectáculo. No son animales, digamos, enseñados ni domesticados. Son animales salvajes, o sea, en su hábitat. Dice que decía la persona, y da miedo ver la inmensidad. Yo, la verdad, omití, no me di cuenta de tomar las dimensiones, pero son grandes esos animales. No sé cuánto pueden llegar a medir. Impresionante, pueden medir media cuadra tranquilamente, si no exagero, ¿no? Por ahí, porque a veces ves los barcos y abajo pasa la ballena, es impresionante. Dice que la ballena pasa por debajo del barco y te sentís tan pequeño, decía. Un animal tan grande, que dice, se levanta y baja de vuelta y muestra la cola, ¿sí? Sin dañar al ser humano. Hay una empatía, dice que el cerebro, dice que tiene 6 veces la capacidad del cerebro del ser humano, de lo inteligente que es ese animal. Y la gente va y dice, oh, qué tremenda la naturaleza, la madre naturaleza, ¿no? Dicen así, siempre sacándole la gloria a Dios, ¿no? Como dijo Chuy cuando vio eso, decía, oh, tremendo, el padre de la madre naturaleza, ¿no? Pero viendo eso, debemos decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Después vas a tu patio y ves un colibrí. Va, viene chiquitito así. El ave mosca, le dicen, más chiquito. Con sus colores. Qué belleza. Tomando el néctar de las flores. Qué tremendo, ¿no? Ahí Dios te está diciendo, te está hablando de su existencia. Ahora vos que estás aquí, estás escuchando, te habla Dios por las ballenas, te habla, ahora el telescopio ese que mandaron hace un par de tiempo está enviando imágenes. No era la mortadela, el salchichón que me mandaste la pasada, no era ese. No, me mandó la foto de un salchichón y dice, ahí está la foto del... y ves la inmensidad de las galaxias, así, te rasca la cabeza, así, gloria a Dios, ¿no?
Ahora, nosotros estamos viendo, pellizcando apenas una puntita de los atributos de Dios, hablando de su paciencia. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios a través de su palabra, a través del mensaje de los profetas, a través de la ley, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se creen muy, muy sabios. Esto que, miren, yo me he enterado de gente que ha dejado el cristianismo y se ha vuelto ateo. Como no responde a sus inquietudes o a sus interrogantes, quiere entender a Dios y termina siendo ateo y está allí tratando de predicar de que Dios no existe, y es tan difícil mostrar la grandeza de Dios como demostrar que Dios no existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, escuchad, fue entenebrecido. Alguien que al ver la creación de Dios, que al ver el milagro, vez pasada yo hablaba con uno de los hijos de un pastor amigo que él está estudiando medicina y me decía, yo le preguntaba, le digo, ¿y no te lleva a dudar de la fe? Me dice, todo lo contrario, cuando yo estudio, porque él está estudiando, en ese momento estaba estudiando el cerebro humano, dice, cuando veo la complejidad del cerebro humano, digo, qué grande que es Dios. Mientras los otros están diciendo, sí, la naturaleza, que antes fue un pescado. Antes era un pescado, dice alguno, una babosa, y después te hiciste hombre. No, mono antes, algunos quedaron, no. No, amados, creación de Dios. Profesando ser sabios, se alejaron de Dios, se hicieron necios, o sea, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Pero nosotros, amados, sabemos mucho porque decimos sí a la palabra de Dios. Y si usted dice sí a la palabra de Dios, amados, usted es una persona sabia. Y esta gente cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿A vos te entra en la cabeza un tipo hablando con un esqueleto y un manto negro ahí? Y vos decís, pobre persona, ¿no? Bueno, sí, hay demonios allí, claro que sí. Por lo cual también Dios los entregó. Es decir, el que rechaza la evidencia de Dios a través de la creación, la evidencia de Dios a través de su palabra, a través del mensaje, el que rechaza, esa persona queda fuera de la paciencia de Dios. Ya quedó fuera. ¿Por qué? Porque dice que Dios los entrega a la inmundicia que tanto aman. En la concupiscencia de su corazón, porque obviamente empieza a aflorar todos los malos deseos del hombre, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Personas, varones, que se sienten, dice, yo estoy en el cuerpo de un hombre, y se opera sus genitales y ahora es una mujer. Ya que cambiaron la verdad de Dios, es un cambio, es un intercambio, es una transferencia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Ya saben cómo sigue la historia. Aún así Dios sigue teniendo paciencia. Es esa paradoja. Porque cuántas personas que andaban en estas cosas totalmente pervertidos, aún en su ideología, y hoy están convertidos al Señor. Porque alguien les predicó, alguien no tuvo. Amados, usted a alguien que tiene estas tendencias pervertidas sobre el tema sexual, que cambió su sexo, etc., no le tenga miedo, háblele con amor, porque necesita a Cristo. Así como el ladrón, así como el mujeriego, así como el adúltero necesita a Cristo. Usted acérquese y hable del amor de Dios. Llenaron así la medida de su iniquidad. Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlo, los dejó seguir.
Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel. Por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Hechos 13:18. Personas, amados, que vieron levantarse el mar. ¿Pueden imaginarse esto? Levantarse el mar y caminar en seco. De un muro de mar. Ahí pone una película donde de repente los pececitos andan en esa pared de agua y ellos cruzando el Mar Rojo. Pero ellos entre sus ropas llevaban sus ídolos de oro y de plata. No querían desprenderse de eso. Por eso Dios tuvo que hacer una limpieza, tuvo que exterminar a esa generación porque su mente no cambiaba. Amados, cambiemos nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No seamos duros de servicio. Más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban. Al ver todos los milagros no les importó nada, se olvidaron de todo. Volviéndose a la idolatría, y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia levantó para ellos libertadores. Cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia divina e infinita podía tolerarlas, Él, con todo, aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Habló a grandes rasgos. Finalmente, cuando su rebelión contra Él alcanzó el clímax, la rebelión del hombre, cuando alcanzó el clímax matando al Hijo de Dios en una cruz, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos y despedazar toda su idolatría. Qué maravillosa es la paciencia de Dios. Qué maravillosa. Por todos lados la gente pecan audazmente. Se burlan de Dios, pisotean la Biblia, la ley divina es rechazada, la sangre de Cristo es menospreciada y pisoteada, Dios mismo es despreciado abiertamente. Y es verdaderamente asombroso que no fulmine Dios al instante a todos aquellos que descaradamente lo desafían. Es asombroso. ¿Por qué Dios no extermina de un golpe al arrogante, al infiel, al blasfemo que vocifera y habla, como lo hizo con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, que algún día voy a predicar sobre eso, todavía no me animo. Dios me está hablando con ese tema. ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo como lo hizo con Datán y Abiram, que descendieron vivos al abismo? ¿Querés saber qué pasó con Datán y Abiram? ¿Quiénes son estos dos? Datán y Abiram, ¿te suena? Algunos piensan que son actores de alguna novela turca. Vamos a leer. Números 16:1. Léemelo, Brian. Ya vamos a terminar. 1 al 35. Así me contás la historia y escuchamos todos. Números 16:1 al 35. Coré, hijo de Izar, hijo de Cobat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová,
mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y
perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Tremendo, tremendo. No sé si pudiste masticarlo, léelo de vuelta en tu casa, porque lo viste en la serie, ¿no? Pero ¿saben qué, amados? Esta gente vio el poder de Dios. Eran personas que estaban en ministerios, podemos decirlo de alguna manera. Era gente que se rebeló contra la autoridad de Dios, porque al rebelarse contra la autoridad, contra el hombre que Dios había puesto, Dios se cansó. Dice las Escrituras que irritaron a Jehová. O sea, la paciencia divina ahí terminó y dio lugar a la justicia divina. Irritaron a Jehová. Tanto tiempo murmurando y arrastrando a otros, ¿no? Porque no hay nada más terrible que eso, llevar a la rebeldía a otro, a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué del cristianismo hoy? ¿Qué de la apostasía? Donde toda forma posible de pecado se tolera, se practica al abrigo del nombre santo de Cristo. En nombre de Cristo se hacen cosas horribles, corrupción económica, adulterio, de todo. ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? ¿Por qué no pasa eso? Amados, solo es posible una explicación, la paciencia divina. Porque Dios está soportando con mucha paciencia a los que merecen ser castigados y destruidos. ¿Y qué del que predica y del que está oyendo en este preciso momento? Termino con esto. ¿Cómo estás con la paciencia? Con tu paciencia. A veces no tenemos paciencia para con Dios. Dios, ¿cuándo me vas a responder? Dios, ¿cuándo va a hacer lo que te estoy pidiendo? ¿Ya perdiste la paciencia de tener que estar escuchando a tu pastor diciendo lo mismo casi en todos sus sermones? No pierdas la paciencia. Dale gracias al Señor que todavía el tábano sigue molestando para que la serpiente no te muerda. Examinemos nuestras vidas, amados. No fue hace mucho que íbamos en la carretera derecho hacia el infierno. No fue hace mucho. Siguiendo a la multitud, haciendo lo malo, éramos igual que ellos, a los cuales hoy criticamos, ¿no? Y hoy no toleramos para nada. No teníamos el mínimo interés alguno por Dios, menos por ir a la iglesia, estar ahí sentado escuchando. Menos. Sí nos interesaba otras cosas, pero contemplar la gloria de Dios en la adoración no nos interesaba. Vivíamos solo para agradarnos a nosotros mismos. Hoy vivimos para agradarle a Él. Si vos seguís viviendo para agradarte a ti mismo, estás en un problema, hermano. Cuán paciente, cuán indulgente fue Él para con nuestra conducta maldita e impía. Y ahora que la gracia de Dios nos arrebató como tizones encendidos del fuego, porque éramos candidatos al infierno, teníamos, como dijo alguien por allí, una parcela de fuego reservada en el infierno. Y quieres saber que hay alguien que te acusa, el enemigo de nuestras almas, Hashatán, Satanás. Satanás te ve de una manera y Dios te ve de otra. Voy a leer, anótalo, por favor, Zacarías 3, 1 y 2. Entonces el ángel me mostró a Josué, no Josué el sucesor de Moisés, sino el sumo sacerdote, que estaba de pie, el ángel del Señor, y estaba el acusador, Satanás, el diablo,
que el diablo, en otras palabras, significa el acusador, el calumniador, el que arroja calumnias. Ese es el diablo. Por eso cuando uno anda calumniando, está siendo un diablo. Cuando uno está acusando al otro, está haciendo la obra de Satanás. Y nosotros queremos parecernos a Cristo, amados, no a Satanás. Estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones, Satanás, contra Josué. Así como habló de Job y habló del otro, también hablaba de Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende o te reprenda. Y este hombre es como un tizón, Josué, en llama que ha sido arrebatado del fuego. Es muy notable ese desdoblamiento. Jehová dice a Hashatán, como se dice en hebreo, a Satanás: Jehová te reprenda. Incluso los rabinos judíos admiten cierta identificación del ángel Jehová, o le dicen el ángel de Jehová, la cual no puede estar más clara en este lugar, advirtiendo que el nombre de Jehová designa corrientemente al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas, y el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, Acamba, está hablando de Cristo. Se identifica de tal modo como el único Dios vivo y verdadero. Yo y el Padre somos uno, dice Juan 10:30. Que también a él se le atribuye el epíteto de Jehová. La importancia de este dato, amados, en orden de afirmación de la deidad de Cristo es insoslayable, es inevitable que está hablando de Cristo. Y nos da a entender que Josué, por lo tanto, el pueblo de Judá, porque el sacerdote representa al pueblo, como cuando se habla de Casa de Oración Banfield, enseguida identifican a los pastores de cada iglesia. Cuando dice Casa de Oración, no sé, Yucatán o Casa de Oración Canadá, yo me acuerdo, veo al pastor, porque conozco al pastor, pero representa a un pueblo. Entonces está diciendo que el Señor está evitando un justo juicio contra el pueblo y contra su sumo sacerdote. Entonces el Señor nos rescató del castigo eterno, te rescató y nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria. Y nosotros tenemos que, como dice Efesios 4, tenemos que ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. O sea que la unidad ya está, somos integrados a esa unidad. Tenemos que, como siempre digo, evitar no arruinarla, no romper la paz, no romper la armonía en el pueblo del Señor. Y qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta nuestra obediencia, qué frecuentes son nuestras reincidencias a la maldad. Es que conocemos tan poco a este Dios tan grandioso. Y una de las razones por la que Dios permite al creyente permanecer en la carne es para manifestar cuán paciente es Dios con nosotros. Puesto que este atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios lo usa para extenderlo aún a su pueblo. Él tiene paciencia con vos. Pero ya te dice también el Señor: deja de ser niño, deja de ser niña fluctuante con pensamientos, fortalecete, madurá en el Señor. Ojalá, amado, amada, que este mensaje sobre la paciencia divina, el excelente carácter de Dios, ablande nuestros corazones, enternezca nuestras conciencias y haga que aprendamos en la escuela la experiencia santa de la paciencia de los santos, como se dice en las Escrituras. Es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y la perseverancia en hacer el bien. Mansedumbre significa eso, aceptar lo que venga de Dios, sea bueno o a mi entender malo. No estoy cobrando el salario, o se me rompió tal cosa, o perdí tal otra, o me enfermé, puede ser también. Mansedumbre es decirle gracias al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:45. Cristo, el Señor, nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Quizás vos decís, yo no tengo enemigos, pero hay gente que te odia, hay gente que no, que es contraria, que no entiende que como sos cristiano no te puede aceptar. Bendecir a los que te maldicen. ¿Te maldijeron? Bendecilo. ¿Te difamó? Bendecilo. ¿Te estafó? ¿No te devolvió la plata? ¿Te dejó mal parado? ¿Tuviste que trabajar no sé cuántos meses para levantar esa deuda? Perdónalo. Es difícil, ¿eh? Pero ahí aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es paciente con el impío. No obstante la multitud de sus pecados. ¿Será que desearemos nosotros vengarnos por una ofensa? Dios es paciente con un montón de cosas nuestras, amados, que debemos cambiar. ¿Y cómo no vamos a soportar nosotros una ofensa? El Señor no retarda su promesa. Si querés, cerrar tus ojos mientras el Señor te sigue hablando. Esta es la verdad. Dios sí mantendrá su promesa. Y lo hará sin retraso, según su tiempo, no según mi tiempo. Cualquier retraso percibido por nuestra perspectiva es para que desarrollemos la paciencia de Dios, la cual le permite al hombre todo el tiempo posible para que se arrepienta. Muchos de los que son cristianos hoy en día están felices de que Jesús no haya regresado hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, hace 2, hace 1, hace meses. Señor, si venía hace meses, yo me hubiese perdido. Hay un propósito compasivo en el tiempo de Dios. Pero no abuses de eso porque el tiempo se termina. Acordate lo que vimos la vez pasada. El tiempo se termina. Porque no quiere Él que ninguno perezca. Y habla de la muerte eterna, porque moriremos todos. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro aquí nos revela, ahora lo vamos a leer, una parte del corazón glorioso de Dios. La razón por la cual el regreso de Jesús todavía no se dio, no vino el Señor todavía, es porque Él quiere que nos arrepintamos. Porque Dios no quiere que ninguno se muera. Entendemos que Dios no quiere que ninguno perezca, no en el sentido de un decreto divino, como si Dios hubiese declarado que ningún pecador perecerá. No, más bien la declaración de Pedro, ahora vamos a ver, refleja el corazón amoroso de la paciencia divina. Dijo un teólogo, su amor hacia la humanidad es tan maravilloso que Él quisiera que todos fueran salvos. Y Él mismo se ha preparado para otorgar la salvación a todos los perdidos. Y así como Dios no quiere que ninguno perezca, y así como Él sí quiere que todos procedan al arrepentimiento, consecuentemente nunca ha ideado ni decretado la condenación de ningún hombre, ni ha hecho imposible para ningún alma que sea salva. Todos pueden ser salvos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espere, cuando esté descuidado el mundo, ahí vendrá el Señor. A pesar de que el amor paciente del Señor hacia los perdidos hace parecer que está retrasando su día de venir, la verdad es que Él vendrá. Y esa es nuestra esperanza. Y cuando Jesús regrese, Él vendrá en un tiempo que sorprenderá a muchos, como dice, como ladrón en la noche. El resultado de su venida será una transformación total del mundo presente, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Dios podría destruir la tierra de nuevo como lo hizo en los tiempos del diluvio. Alguien dijo, aún hay suficiente agua para inundar la tierra. Y aún hay suficiente iniquidad para inducir a Dios a que destruya la tierra nuevamente. Pero no obstante, Dios ha prometido tratar este mundo ahora con fuego y no con agua.
El texto es 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, cuando se termine esa paciencia divina y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, no retrasa su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. No, el Señor tarda, no viene más. Sino dice que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al menos todos los que están en este auditorio y todos los que estén escuchando quizás este video o esta grabación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La destrucción original, amados, del griego eurtese, implica que la destrucción será tal, cuando la que está hablando Pedro, lo que viene, será tal la destrucción, que la tierra y los elementos volverán al caos de donde Dios comenzó a moverse, el Espíritu de Dios, porque la tierra estaba desordenada en un caos. Volverá a ese caos total. Puesto que todas estas cosas, nos dice el Señor, han de ser deshechas, no nos aferremos a ellas, agregó. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, apartado para Él, y piadosa, andando en el temor de Jehová? Manera de vivir. No andes como el mundo, en la seducción, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo termina. Esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá, todo se fundirá. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual termina diciendo, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Sin mancha, su palabra nos limpia. E irreprensible, su palabra nos cambia. Nadie va a tener nada que decir de nosotros y vamos a estar en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, estarás en paz con todos los hombres. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir de una manera piadosa? Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor. El tiempo se agota. Estamos a la espera de estas cosas, Señor. Procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Ya de por sí la vida es dura. La vida, dice Job, el hombre nace para la aflicción. Es difícil. El crecimiento es difícil. La juventud es difícil. La vida adulta. Más difícil la vejez, donde vienen los días malos. Pero, Señor amado, contigo, Padre amado, la vida es tan diferente. Que tu Espíritu, Señor, nos haga entender todo esto. Si nuestros corazones verdaderamente están puestos sobre la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, nos esforzaremos en caminar de una manera piadosa, respetando a Dios, amando al prójimo y sobre todo amando a mi hermano en la fe, estando en paz contigo, Señor. Gracias por tu paciencia. Una vez más, bendice a mis hermanos, Señor. Que puedan seguir, Señor amado, con fuerzas renovadas para continuar. Todavía, como cantábamos hace muchos años, un paso más de fe. Vamos escalando peldaños, día a día. Vamos creciendo en ti. Y la confianza crece a medida que estamos, Señor, relacionados contigo, con tu palabra, con la oración, en contacto contigo, Señor. Y tú nos traes ayuda, nos das fortaleza. No hay prueba que no podamos soportar contigo, Señor. Tú no nos darás mayor prueba de la que podamos resistir, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias